que fue a llevar algo que le habían pedido una persona y el pastor como que sintió pararse en mi casa, junto con una hermana que está presente ahí, ellos sin querer llegaron a mi casa. Y de que el pastor entró, él diseñó y vio el espíritu que me habían enviado. Porque cuando me enviaron eso, que yo te dije que me está cayendo el pelo, me empezaron a salir llagas que parecía como lepra, todo mi cuerpo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y hoy estoy acompañada de una gran mujer de Dios que en un momento tuvimos un encuentro donde ella estuvo diciendo parte de su testimonio. Y así como el público lo ha pedido, hoy traemos la segunda parte. Pero antes me gustaría que ella se presente y salude a la audiencia. Dios te bendiga, Madeline. Dios bendiga más. Amén. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Penélope Jiménez. Para la gloria y la honra del Señor, me congrego en la Iglesia Ancla de Vida. Mi pastor, Rodolfo de la Cruz, aquí a sus órdenes. Amén, amén. Un placer tenerte aquí. Amén. El testimonio, fuimos la temporada cuando salimos a distintas partes, los campos, y fuiste parte de esa experiencia. La gente fue muy bendecida con tu testimonio. Y hoy hemos decidido invitarte a casa. Amén, y estás amén. aquí y eres parte también de esta familia. Así que me gustaría que para los que no han visto la primera parte, tú hagas exactamente un pequeño resumen de lo que trataba y de qué pasó, para que también los que no lo han visto vayan y busquen la primera parte. Amén, gloria a Dios. En el primer testimonio estuvimos hablando de cómo fue que desde pequeña yo fui introduciendo fui atada por el enemigo. Okay. Y luego me fue avanzando el tiempo, me fui introduciendo lo que es la hechicería. Ahí estuvimos hablando de cómo yo fui cautiva en lo que es el mundo de la hechicería, a la profundidad que yo llegué, de cómo yo quedé atada en ese mundo. Pero más luego también te voy hablando de cómo fui teniendo mi liberación, porque yo entré sola a la hechicería. A mí nadie me introdujo, no fue nada familiar, ni pactos familiares, sino que yo misma empecé a buscar esas cosas. Y así mismo como yo fui introducida en ese mundo, así mismo el Señor me permitió ser procesada y salir sola de ese mundo donde yo estuve. Y para la gloria y la honra del Señor, aquí estamos, para seguir testificando. Wow, tremendo. Entonces, en la parte, vamos entonces a hacer la continuación de tu testimonio. El escenario del Espíritu Santo a través de ti. Amén, gloria a Dios. Yo estuve diciendo que cuando yo empecé a tener ya el encuentro ya con el Señor, que yo empecé a buscar de Él, cuando ya yo me encontré, ¿cómo te voy explicando? Cuando yo toqué fondo en ese mundo en que yo me encontraba, yo estaba viviendo en un apartamento y el señor que vivía debajo me dice que si yo quería un coco. Entonces, cuando él me dice eso, yo le digo que sí. Cuando yo voy allá, que eso yo lo conté también en la parte del testimonio, cuando yo voy allá, yo tenía todavía los ídolos allá en la habitación, yo tenía todos los santos, yo tenía todo el altar. Yo estoy abajo esperando que me vaya a tomar el coco. Yo escucho una voz audible que me dice, si no sale de eso, santo, te va a matar. Yo no sé qué voy, yo escuché eso que yo me estremecí y yo me fui corriendo a la casa. Pero yo tenía un pedacito de Biblia, me había regalado una hermana, porque yo no tenía mucha pesadilla de esas mismas cosas que yo hacía. Yo una pesadilla no tenía paz. Cuando yo subo, yo voy a abrir la Biblia y encuentro la Biblia que dice, vuelve, oh Israel, y empiezo a escuchar, cuando empiezo a leer la palabra, yo voy escuchando que el Señor está tratando conmigo, diciendo que vuelva, yo estoy descarriada. Entonces, cuando yo escucho eso, yo me siento como asustada porque me hablan de muerte. Entonces, yo en mi celular, ya yo estoy muy desconectada de la cosa del mundo, ya yo no quería saber nada de lo que tenía que ver con nada del Evangelio, después yo me aparté del Señor. Entonces, cuando yo estoy buscando en la Biblia, que yo encuentro eso, busco en mi celular emisoras cristianas. Yo busqué una emisora nerviosa y ahí mismo estaban llamando a los descarriados. Entonces, cuando están llamando a los descarriados, yo viendo que ya estoy viendo que el Señor me está haciendo una advertencia. Llamo a una amiga que es cristiana, la estoy llamando porque quiero ir a la iglesia, porque siento que ya eso, tengo para decirte, cuando yo la estoy llamando no me puedo contactar con ella. La busco
Y al fin que cuando logré contactarla con ella, la mente, mi pensamiento lo que me dice es que yo tengo que volver donde yo fui cristiana aquella vez. Cuando yo quiero ir allá, la iglesia siempre está cerrada. Pero ¿qué acontece? Que entonces cuando yo retorno con ella a la habitación ya está, donde está el altar, se cerró con llave, sola. Entonces cuando yo tengo el temor, y porque tengo todo está encendido ahí adentro, no puedo abrir, yo rompo el llavín. Ya yo estoy viendo que ya no tengo un contraataque, entonces no puedo, entonces en la noche cuando quiero dormir, no puedo dormir. Siento que están tocando la puerta, cuando la quieren derribar, y la están tocando fuertemente, cuando le están tocando, que yo me levanto, yo no encuentro a nadie. Pero ya yo estoy viendo que ya yo tengo conocimiento de la palabra, yo sé que hay algo que está impidiendo ya, de esa voz que yo escuché, que yo buscara del Señor. Yo entonces ahí fue que yo también conté en esa parte de cuando yo empecé a regalar los ídolos, porque entonces yo lo que hice fue que cuando me asusté, yo lo que hice fue que los regalé. Yo tenía una persona que iba ya, que me pretendía, que ahora es mi esposo, yo se los regalé a él. Entonces ahí que viene la batalla. Cuando yo ya decido que me deshago de todo eso, yo, que ya me deshago de todo eso, entonces empiezo a sentir que no puedo dormir, no puedo estar tranquila. Entonces cuando yo sabía que tenía que ayunar y orar, me puse yo misma a ayunar y a orar, ayunar y a orar. El Señor me... Perdón, ¿quién te había recibido luego de que tú tomaste esta decisión? Dios estaba tratando contigo, sí, pero no había nadie que te diera seguimiento. No, yo busqué. Yo llamé a una tía mía que es pastora. Yo llamé a una mía que es pastora ahora. Entonces yo le hablé, yo le dije a ella, porque nadie sabía todo eso. Yo hacía todo eso, yo hacía fiesta, y nadie sabía que yo esa fiesta era mía. Yo pagaba la fiesta en lugares, ¿verdad? Yo la pagaba, yo llegaba, una parte lo conocían de mí, pero mi familia, yo hacía todo mi mundo sola, yo hacía todo, yo me iba a lugares donde yo conté en el otro testimonio, a lugares donde yo iba, yo hacía todo eso sola, y poca familia mía tenía conocimiento, pero llegó un momento ya que yo tuve que hablar con la tía mía. Cuando yo hablo con ella en el primer proceso sí ya fue, es tanto que cuando yo regalé los ídolos que yo tenía, hubieron algunos que yo lo escondí, porque yo dije que yo tenía de cuadro y después yo lo fui comprando en yeso. Entonces ya lo que eran cuadritos y todo eso, yo lo agarré en funda porque yo lo regalé todo, ¿verdad? Y lo escondí en un lugar que es muy difícil que una persona lo pudiera encontrar en la casa. Y ella cuando llegó, ella fue parte de mi liberación en ese momento. Entonces, pero luego ya no me dieron seguimiento. Yo me iba en la casa, entonces ahí empecé a tener batallas y persecuciones. Entonces no podía estar en la casa, sentía que la casa estaba caliente. Empecé a sentirme que no podía estar tranquila, no podía tener paz. Me iba a la playa todo el día, iba de un lugar a otro. ¿Qué sucede? Entonces ahí el marido mío, que era que estaba en los Estados Unidos, que era por el cual yo me introduje en todo eso, él choca y duró 5 días en coma, porque yo regalé algunos ídolos que eran de él personal, y duró 5 días en coma. Después que él volvió en sí, ya él no era lo mismo conmigo. Después yo me deshice de eso, él como que me aborrecía. Ya él no quería nada absolutamente conmigo. Entonces, ahí él era que me daba todo. Yo pagaba un apartamento costoso y todas esas cosas. Cuando yo me vi así, que yo vi que todas esas puertas estaban cerrando, yo aún sin entender muchas cosas espiritualmente que me estaba sucediendo, yo aún así yo misma como inconscientemente me seguía ayudando. Lo que me puse fue a orar y a ayunar. Pero empecé a que ya no podía pagar el apartamento, no tenía nada. Mi papá tiene una casa en construcción. Y alguien me dice, pero habla con tu papá que te deje entrar ahí. Cuando yo hablo con él, de la nada, siempre con sus cosas, él es muy, pero no sé, el Señor lo tocó y me dio el permiso de que yo fuera allá. Yo me mudé ahí, fue con zinc, yo tapé las ventanas con zinc, las puertas, yo no tenía puertas, no tenía baño, yo ahí tuve que entrar porque me quedé sin nada. Señor, todas las cosas que yo tenía en el mundo, todas esas posesiones, yo las perdí de un día para otro. Eso no fue de que pasaron meses ni años. Todo eso aconteció de un momento a otro. Empecé a perder todo. Ya no recibía remesa, yo no me podía dar esos gustos que yo me daba, todo yo lo perdí. Me quedé sin un peso, porque el dinero que yo conseguía, dinero que yo me lo tomaba, porque viví una vida muy atada. Me iba de fiesta. Yo no era una persona que guardaba. Yo iba consiguiendo, iba. ¿Qué acontece? Cuando yo llego allá a la casa de mi papá, ahí tampoco puedo estar tranquila, no fue que yo perseveré, ya ahí yo seguía mi vida normal, pero pasó algo en mí. Yo no sé, que yo me estaba dando cuenta, yo dejé el alcohol, yo no me mantuve en el evangelio, pero yo ni estaba dentro ni estaba afuera. Yo me mantenía, era como, y el día ponía un enlace,
veo que está como el Señor como haciendo un llamado. Salgo, una vecina tiene un mensaje cristiano, siento que el Señor y me siento como en una batalla mental muy fuerte en lo que yo quería hacer, lo que me estaba como aconteciendo, porque entonces no tenía paz, aparte de las pesadillas continuamente que tenía. Y empezaron a surgir personas que yo nunca le hubiese hecho nada, ya empezaban como que mi presencia le molestaba, otros se burlaban ya de cuando yo estaba en un nivel muy alto, me vieron así como yo caí, muchos se burlaban, pero yo estaba en un proceso y yo me estaba dando cuenta que ya el Señor me tenía en un proceso. Pero ¿qué sucede? Estamos poniendo una ventana y mi mamá, que vive al lado donde yo vivo, ella dice, pidió un culto en su casa y yo escuché un himno de eso del himnario. Cuando yo escuché eso, yo lo recordé cuando yo fui cristiana, cuando yo era adolescente que era cristiana, yo lo recordé. Y yo bajo rápidamente y cojo para allá. Y yo le pregunto a las que están haciendo el culto que dónde queda esa iglesia. Cuando ella me dice dónde queda la iglesia, yo le digo, ay, invítenme. Ay, Dios mío, pero después yo le llamo que me inviten, entonces después que me están buscando, entonces yo no quiero ir. Porque entonces en sí algo me empujaba que fuera, pero había algo que me detenía. Y que la mujer yo me la escondía. Hasta que una noche yo decidí, déjame salir de esa mujer. Que vino mi mamá, déjame salir, déjame irme. Y le entretengo dando vueltas, que llegamos hasta tarde al culto. Cuando llegamos a esa iglesia, ya el que estaba predicando, yo estaba profetizando. Pero yo estoy detrás, porque la iglesia estaba llena. Y yo, al estar un poco mal vestida, me quedo así detrás y dije dentro de mí, no hice mímica con mis labios, eso fue mi pensamiento. Dije, Señor, si es verdad que tú estás hablando conmigo tanto, porque eso todos los días tiene esa batalla, dime que todo eso que yo estoy escuchando eres tú que estás hablando conmigo. Y el que estaba profetizando me señala. Yo miro para atrás y la que está al lado de mí dice, a ti. Cuando yo me paré, y lo que tú pensaste en tu adentro, sí soy yo. Cuando él dijo eso, yo temblé, empezó a decirme todo lo que me hubiese acontecido. Wow. Él me dijo a mí, tú no has visto todas las puertas que te han cerrado, y tú no has visto por todo lo que te ha pasado. Soy yo que lo estoy haciendo, porque es necesario que eso acontezca para hacer lo que yo voy a hacer contigo. Yo entendí todo lo que él empezó a decirme, muchas cosas. Mami, tú llegaste aquí de una manera extraña, pues tú no querías venir aquí. Me dice el profeta, pero yo esa noche tampoco, yo pasé, pero eso se quedó dentro de mí. No, yo tengo ya que tomar una decisión. Cuando yo tomo la decisión, ya yo después al siguiente, varios domingos, yo vuelvo a la iglesia. Entonces, ahí empiezan a acontecerme otras cosas. Porque ahí yo mismo entonces tampoco encontré allí en la iglesia a nadie que me ayudara. Porque hay mucha gente, yo llegué a esa iglesia, pero nadie sabe por lo que yo estaba pasando, ni de dónde el Señor me estaba sacando. Entonces, hubo una persona, sí sabía las cosas que yo hacía, la hechicería, todo lo que yo hacía, se lo contó a una persona, a un líder de la iglesia, y cuando le comentó, cuando le comentó al líder, el líder lo que hace es como que me tiene como temor. Y cada vez que voy a la iglesia, yo estoy en ayuno en mi casa, y oración, porque yo sabía que yo necesitaba liberación. Eso yo tenía claro, yo necesitaba liberación. Entonces yo misma sola, sin nadie, sin una ayuda, sin nadie, yo me ponía a ayunar y a orar. Día tras día era ayuno, silicio, oración, ayuno, yo me entregué completamente. Pero cada vez que yo iba a la iglesia, entonces algunas personas que ya sabían lo que yo hacía, algunos decían, está fuera de desbaratar la iglesia. Yo conozco los demonios, siempre me tenía con ese ataque. Yo decía, Señor, pero yo estoy buscando de ti. Entonces yo llamo a un hermano y digo, varón, venga, acá es verdad que todavía yo tengo, dice, no, si de que tú te arrepentiste, empecé a aplicarme muchas cosas porque yo empecé a decir cosas así, yo inconscientemente, en verdad, yo fui a hacer daño. ¿Qué sucede? Cuando voy a la calle, también veo que muchas personas, porque el enemigo lo que me quiere es que yo retroceda. Veo que donde quiera que yo voy, hay muchas personas que lo que hace es que les molesta mi presencia, me empieza a sentir mal. Sucede que luego de todo eso, viene una señora, viene en una casa, yo estoy orando y ayunando, y hay alguien como que le molesta a mí. Tuvimos como ¿cómo te explico? Tuvimos como un pequeño inconveniente, pero no fue algo tan fuerte. Pero de repente, como que en ella creció algo. A ella le sucede que ella va pasando el tiempo y yo la trato de tratar a ella, pero yo la veo ya como indiferente conmigo. Estamos en un culto y alguien me dice a mí, mira para atrás que te están mirando mal, pero yo no lo tomo en cuenta. Sucede que cuando vas pasando el tiempo, empiezan a acontecer cosas, entonces yo empiezo, al tener tanta comunión con el Señor, ya las cosas, yo empecé a verla. Hay cosas que yo empezaba, no podía como controlar, porque hay cosas que yo le empezaba a ver y a sentir de las personas. Vos podías estar al lado mío, yo sentía tu tristeza. Yo estaba orando, yo podía sentir que le iba a pasar un accidente a alguien. Entonces cuando empecé como a pasarme esas cosas, hay cosas que yo como que en lo que estaba viviendo, en mi momento, como que hay cosas que yo como que no la podía como discernir como directamente.
¿Qué sucede? Hay alguien como que yo no le caía bien, ella como que vivía enseñada conmigo. Cuando ella me llama y dice que le vaya a orar por un niño, yo me quedo, yo tenía como 5 meses que hubiese venido al camino del Señor. Y cuando ella me dice a mí que le vaya a dar que le vaya a orar al niño, algo me dice a mí, yo le hice una nota de voz, una oración, pero ella estaba pendiente de mí. Cuando yo voy saliendo, ella me estaba esperando. Y entonces ella me dice a mí que me quiere brindar un café. Cuando ella me brinda el café, yo como me gusta mucho el café, yo me he tomado el café de una vez. Pero, ¿qué pasa? Ella le dice a la otra persona que está al lado de ella, y el mío, que te lo estoy preparando ahora, pero yo todavía no tengo noción de nada. A los 3 días, yo me levanto y ahí empezó entonces otra batalla. Entonces, cuando yo me miro al espejo, yo me veo en el espejo como que mi cara es una carabela. Yo no me veo como, y me veo que me están cayendo los cabellos. Y yo me voy corriendo de mi hermana, y yo, ay, Dios mío, échame algo, que me está cayendo los cabellos. Empecé a vivir una crisis de pánico y de ansiedad muy fuerte. Yo duré varios días que todo el día yo pensaba que iba a morir. Todo el día yo pensaba que iba a amanecer, que iba a morir. Y yo me voy corriendo al médico, de que a ver si porque me está cayendo el pelo. Me dice la doctora, pero a ti, tú ni siquiera tienes caso. Pero yo estoy que no, vengo nerviosa, y cada vez que me voy al espejo y empieza la gente a hacer ese sueño conmigo. Y estoy que cada vez que me voy al espejo no me puedo ver, porque lo que estoy viendo es otra cosa, no era mi rostro. Llega un pastor que fue a llevar algo que le habían pedido una persona, y el pastor como que le sintió pararse en mi casa, junto con una hermana que está presente ahí, está orando. Ellos sin querer llegaron a mi casa. Y de que el pastor entró, él descendió y vio el espíritu que me habían enviado. Porque cuando me enviaron eso, que yo te dije que me está cayendo el pelo, me empezaron a salir llagas que parecía como lepra, todo mi cuerpo. Wow. No solamente eso, sino que después del tercer día. Después del tercer día que me tomé el café. El cuerpo mío se llenó completamente, que parecía lepra. Y empecé a verme la cara que no era la mía, empecé a ver que el pelo como que me estaba cayendo, pero que yo tampoco me veía el pelo que me caía, sino que yo me veía en el espejo que no tenía cabello. Y empecé a tener una ansiedad, y todo ello despertaba y decía que yo mañana no amanezco viva. Porque empezó a llegar unos pensamientos de muerte, que yo decía que por eso yo me iba a morir. Pero cuando yo voy al médico no me encuentran nada. Pero Dios, por su misericordia, envía a esos pastores. Cuando me manda el pastor entra. De que el pastor entró, yo no le dije lo que yo tenía. Y llegó otra hermana que venía de otro lugar y dijo que Dios deseo de cruzar por donde yo vivía, y sin querer ellos se reunieron en mi casa. Y cuando ellos llegaron allá, que él está orando, él le dice a la hermana, pone la mano allí en el vientre. Pero cuando la hermana pone la mano en el vientre, ella la quita y dice que se está quemando. Y ella siente una bola que le quema. Pero él me dice a mí, ¿tú sabes qué te pasa eso? Porque en todos los sitios no se come. Y él dijo, lo que te lo están haciendo, y mencionó, luego le faltó mencionar el nombre de la persona. Acontece que después de eso, ahí fue que yo empecé a decir, bueno, ahora que tengo que orar y ayunar, porque ya estoy viendo que ya el enemigo está utilizando personas para hacerme daño. Así es. Ya empezó a utilizar personas. Cuando estoy orando y ayunando, ya literalmente en la casa yo no podía caminar, porque en la casa yo sentía los espíritus cuando entraban a mi casa. Yo podía estar durmiendo, y cuando yo me paraba ahora, yo sentía cuando se me paraban atrás. Yo lo sentí, cuando caminaba, lo que me faltaba era que ese espíritu cogiera forma humana, porque se sentía del peso de la persona. ¿Escuchaste voces? Constantemente. A veces yo inclinado, hubo una noche que yo estaba inclinando orando, que se pararon, pero eran muchas, no era una ni dos, eran muchas voces, y hablaban en otro idioma, pero lo decían constantemente, muchas voces, y algo me decía a mí, no mire para atrás. Entonces yo con lo poco conocimiento que yo tenía de la palabra, yo lo que me ponía, yo seguía clamando de rodillas. Pero ¿qué pasa? Mi marido él no era cristiano. Y llegaron momentos que muchas cosas que yo la sentía, ya él la estaba sintiendo. A veces la sala se sentía, porque la casa de 2 niveles, ¿verdad? Arriba que están las habitaciones. A veces se sentía cuando subían y bajaban. Pero era algo como que me quería como intimidar, pero yo seguía clamando. Pero mientras más yo oraba y mientras más yo ayunaba, yo veía que, entonces en el mundo físico, ¿verdad? Yo veía que a nadie yo le caía bien, yo no tenía como, yo me sentía, es más, yo decía, ¿por qué yo soy cristiana? Porque yo veo que en vez de uno tener personas que se le acerquen, yo lo que mejor veo que personas se me están alejando. Y la vida me había cambiado mucho, pero era constantemente, si el enemigo usaba una persona, era en la casa. Yo no tenía paz, yo no tenía tranquilidad. ¿Qué pasa? Luego va pasando todo ese tiempo, yo voy orando y yo sueño y veo que va a pasar un accidente en mi casa. Porque entonces yo no sé si era la misma persona o eran diferentes personas, pero era la misma enviación de muerte, constantemente. ¿La persona que te había regalado el café seguía en contacto contigo? Seguía en contacto conmigo. ¿Y no te habías dado cuenta? No me he dado cuenta.
y me saludaba normal, y al contrario, siempre estaba como afligida, y siempre se acercaba a mí de esa manera, y yo, era difícil. Interpretabas que era de buena. Era de buena fe. Pero, ¿qué acontece? Que después yo me voy haciendo también, después el Señor me va mostrando cosas de ella a mí. Y yo decía, y yo como que no podía como a veces como comprender. Y es tanto que yo veía todas las cosas en el sueño. Yo veía las velas, yo veía los velones, yo la veía a ella, yo la veía todo. Pero cuando fue pasando el tiempo, que yo fui orando, algo, después yo como que no quiero como ya, quiero como hacerle frente a la mujer, pero algo me dice a mí, no, yo no puedo actuar igual. Cuando yo voy haciendo así, acontece una situación, entonces tengo yo que orar por ella. Cada vez que me levanto en la madrugada, el sentir de orar por esa persona. Yo no quiero orar por la persona porque yo sé que me está haciendo daño. Pero yo decía, Señor, un día yo le dije, Señor, pero tú sabes lo que a ella le pasa, cuídala tú y protégela tú, porque entonces ya yo no quería orar por la persona. Entonces ya a ella empezaron a acontecer cosas. Y yo aún así, con el dolor, sabiendo todas las cosas, que ella me deseaba a mí la muerte, después yo tenía que orar por ella. No se lo hacía directamente a ella, sino yo en mi intimidad oraba por ella y clamaba por ella, aún sabiendo las cosas que le hacía. Entonces, aunque yo servía al Señor, después orando a favor mío de muchas cosas con ella. ¿Qué pasa? Cuando va pasando el tiempo, que van pasando, entonces que yo sigo en la búsqueda y sigo en las mismas persecuciones, yo después me quería atacar con mi hermano. Siento esa enviación que hay de muerte en mi familia. Ya yo no la sentía directamente a mí, sino en mi familia. Van pasando varios días y cada vez que sueño siento el peligro fuerte, siento el peligro. Yo al marido mío, yo siento un peligro, va a pasar algo en mi casa. Yo siento un peligro. Entonces yo empecé a orar al Señor directamente con lo que yo sentía. Yo hablé directamente porque yo sentía el espíritu de muerte, y eso es lo que yo reprendía, el espíritu de muerte. Cuando en la noche que le acontece el accidente a mi hermano, que mi hermano, bueno, que el que andaba con él murió, esa misma noche yo caí en un sueño profundo, todo el mundo me llamaba y yo veía el velorio. En la noche temprano, antes que no aconteciera, yo veía el velorio, yo lo que no veía era a mi hermano, pero yo veía el velorio. Entonces cuando él iba saliendo, todavía él dice que él sintió que algo fue que lo bajó a él, y donde mi hermano cayó, nadie entiende cómo mi hermano quedó vivo. Y mi hermano solamente se le rasguñó el pantalón. O sea, la muerte, gracias al Señor, el enemigo tenía su plan, pero Jehová siempre intervino a favor de mi familia. Luego, después de todas esas cosas que fueron aconteciendo, yo aún así, yo seguía más en búsqueda. Pero ¿qué sucede? La batalla también era en la iglesia. Porque cada vez que yo quería sentir un apoyo en la iglesia, yo no la encontraba. Yo tenía que pelear todas mis batallas sola. Así como yo fui entrando sola, así mismo sola yo tuve que salir. Eso era una guerra espiritual constantemente. Eso no era eso era día y noche. Porque en el día yo veía la batalla en la casa, ¿verdad? Porque entonces se levanta la familia, se levantan los vecinos, se levanta, ¿qué? En la iglesia. Entonces, en la iglesia, cuando llego a encontrar el refugio en la iglesia, no lo encontraba. No lo encontraba. Lo que encontraba eran dedos señalador y menosprecio. Entonces, yo lo que empecé, como aún así yo seguía. Llegaba un momento que yo decía, no, yo me voy de la iglesia, pero me dice, ay, tú tienes que quedarte. Y vuelve a me dice, vete de la iglesia. Y ahí me dice, ahí tienes que quedarte. Entonces yo, aún así, cuando yo vi esa batalla, yo lo que hice fue que llegó un momento que yo me hice ciega de todo el mundo. Me mantuve fue en ayuno y en oración. Me mantuve en ayuno y en oración. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que iba pasando como un tiempo a otro tiempo, que venían de tiempo en tiempo, yo sentía esos ataques. Porque oye, ¿qué sucede? Llega un momento que uno está en constante ayuno y oración, pero cuando hay un descuido espiritual, el enemigo entra. Cuando yo empecé a tener un poquito de descuido en la oración, en el ayuno, entonces yo empecé a sentir ya que lo que me estaba aconteciendo era como más fuerte en lo espiritual en la casa. En la casa las cosas empezaban a dañarse solas. Las cosas se dañaban una tras otra, empezaban a tener los problemas económicos. Y cuando yo empecé a ver que venían aconteciendo cosas, a veces yo misma me encontraba en una puerta sin salida. Yo a veces creía como que no podía más. Pero era como lo mismo que yo les servía, eso mismo me hacía la guerra. Porque yo tenía como un espíritu como de venganza hacia mí, que llegaba un momento que yo no lo podía como entender, porque yo tenía poco conocimiento. Y al tener poco conocimiento, llegó un momento que yo me sentía como acorralada. ¿Qué pasa? Una noche yo estoy orando y vuelvo y siento otra vez el espíritu de muerte, pero hacia otra hermana mía. Y ella estaba a dar a luz. Pero ¿qué pasa? Yo no le quiero orar a la hermana mía directamente para decirle que yo siento ese espíritu de muerte hacia ella. Porque entonces yo soy muy nueva en el evangelio y yo siento como que no me iban a creer, pero yo lo siento muy fuerte. Y cada vez que la veo le veía la muerte directamente. Entonces yo le dije, mira, permíteme, vamos a orar.
en la sala, le digo, pero yo quiero orar por ella, pero yo empecé a orar por otra cosa y terminé en ella. En la noche, en la noche, vuelvo y siento eso muy fuerte hacia ella. Al otro día la sacan de emergencia, tienen que hacerle cesárea de emergencia. Cuando le van a hacer la cesárea de emergencia, yo me estoy preparando, mi mamá se va con ella, pero yo le dije a mi mamá, siento algo pero muy fuerte, le digo, ella, mami, mire, ella es cristiana, mi mamá, yo le dije, mire, usted también tiene el poder, mire, le doy un poco de aceite, úntele y órele, porque ya yo siento como que ya mi hermana, yo lo siento muy fuerte, cuando mi hermana llegan allá al hospital, me dice mi mamá que desde que llegaron unas cristianas se tuvieron que inclinar al lado de mi hermana cuando le estaban poniendo el aceite, pero que ya a menos de 2 horas ya le habían hecho la cesárea. Y cuando se dio, yo, ¿quedó bien? Sí, todo bien. Yo siento todo está bien. Pues yo estoy tranquila, me quedo en la casa, me acuesto. Pero en la madrugada llamo al marido mío, llévame al hospital. No, que está yo llévame al hospital. Porque siento que está pasando algo. Yo llévame, que yo quiero ver a mi hermana. Pero mi mamá, la llamo, me dice, mamá, todo está bien. Me dice, mi mamá, que está bien, pero yo me siento que algo está pasando. Cuando llego allá, mi hermana está dando el seno al bebé. Pero yo aún así pienso que con el bebé el problema. Yo una vez agarro el niño. Yo no cargo niños recién nacidos que me pongo nerviosa, digo que está muy blandito. Pero yo agarré el niño y se lo presento al Señor, porque siento que con él. Pero cuando salgo con el marido mío, yo siento que algo me dice a mí, devuélvete. Cuando yo me devuelvo, ya mi hermana estaba en una crisis. Y mi hermana está convulsionando de una manera tal que ella no, y así está temblando en la cama. Y vuelve y algo me dice a mí que le diga a ella que te entregue su alma al Señor. Y yo tampoco tengo miedo de decirle eso, pero entonces empecé a sentir lo que se estaba moviendo ahí adentro. Eso era tan fuerte que eso me hizo así que me quería tumbar. Wow. Y cuando yo sentí que eso me iba a tumbar, yo tuve que agarrar, ya había médicos, y yo tuve que agarrar y postrarme ante todo el mundo ahí en la habitación. Porque lo que fue me debilitó y me dejó sin fuerza. Pero cuando mi hermana está convulsionando, le quitan la sangre, le están quitando todo, porque ella empezó. Y cuando yo no aguanto más, yo salgo al pasillo, hay una señora que limpia en el hospital, que es cristiana, y le quiero como pedir ayuda, que me ayude a clamar, porque lo que siento ya yo no puedo con lo que estoy sintiendo. Cuando pasa media hora que me quedo llorando, mi hermana empieza a volver en sí. Cuando mi hermana vuelve en sí, dijo, la doctora le dio preeclampsia, dice la doctora, tú estás para contar, le dijo a mi hermana. Porque mi hermana le dio preeclampsia, pero ese espíritu tenía días detrás de ella, que yo lo estaba sintiendo. Entonces, yo vuelvo y pasa, ella se va mejorando, va pasando el tiempo. Allá en la casa, entonces de madrugada empiezan a llamarme, no va pasando el tiempo, van pasando días. En la casa empiezan a llamarme de madrugada. Entonces, cuando una persona pisa algo fuerte, no es que lo sentía una persona sintiendo, lo sentían todo en la casa. Cuando eso subía al zinc, todo el mundo lo sentía. ¿En busca de qué? ¿Sabes en busca de qué? Yo pienso que también estaba en busca de mi hermana, porque recuerda que había una enviación de muerte. Sí. Y eso no se había quedado ahí. Y esa enviación de muerte, eso fue un trabajo hecho. Y recuerda que hay trabajo, por eso que hay personas que no se pueden descuidar en oración. Hay trabajos que están hechos, que llega un momento que se cae, pero de tiempo en tiempo, los demonios cuando están asignados a una enviación o algo, hasta que no cumplen su cometido, porque ellos son atormentados, cuando pasa un accidente, como le pasó con mi hermano, hubo un muerto. Mi hermano se salvó, y no que yo que me haya alegado que haya muerto nadie, pero hay enviaciones que a veces el Señor permite que otra persona le acontezca, porque o pasa algo, porque pasa que esos espíritus cuando son enviados tienen que llegar a su objetivo, porque si no ese demonio es atormentado, ese demonio tiene que llegar a un objetivo enviado, y hay trabajos que de tiempo en tiempo vuelven. Es igual que esos espíritus inmundos que salen de nosotros. Cuando nos descuidamos en la oración, cuando nos descuidamos de buscar del Señor, esos espíritus vuelven, ellos siempre están visitando de tiempo en tiempo a ver cómo encuentran en la casa, y ellos vuelven. Hay enviaciones que son reforzadas, pero hay enviaciones que están patentes ahí, que está detenida ahí, pero hay enviaciones que todavía están ahí, que no han cumplido su cometido. Y yo vi que esa enviación de muerte no fue una vez, y siento que por tiempo llega con más fuerza, y veo que la misma enviación vuelve con más fuerza. Y no solamente conmigo, sino que lo he visto con algunos miembros de mi familia, pero para la gloria y la honra del Señor. El Señor siempre dice que siempre a sus hijos, ¿verdad? Él le muestra primero siempre, cuando va a acontecer algo, el Señor siempre lo muestra, sea a través de mí, de mi mamá, siempre el Señor ha tenido esa misericordia. Pero ¿qué pasa? Cuando pasó ese tiempo, que aconteció eso con ella, ¿verdad? Que sucedió todo eso que pasó con ella, y el niño, luego de eso, que se sentía eso en él, eso se sentía así, esa garra, y cuando aruñaban hasta las paredes. Y cuando a mí me llamaban, que nos poníamos a clamar, hubo una campaña que se hizo frente de mi casa, que el que estaba orando es frente de donde yo vivo, que es una parte atrás bien oscura. Y el predicador de allá dijo que vio lo que estaba encima del techo, y el demonio estaba arriba del techo. Y ese señor ni lo conozco, ese señor fue un invitado que llevaron a ese barrio. Y yo no fui a la campaña, yo estaba viendo la campaña de la ventana de mi casa. O sea, me dio la confirmación que eso que se está haciendo en mi familia y eso que nosotros hemos estado viendo era realidad.
¿Y cómo ustedes rompieron esa enviación? Con ayuno y oración. Con ayuno y oración. Tremendo. Tardó mucho en que eso se diera. Tarda mucho porque a veces hay puertas abiertas. A veces nosotros creemos que estamos buscando al Señor y a veces estamos fallando en algunas áreas. Sí. Entonces a veces nosotros creemos que tenemos cierta legalidad y, mire, y con las cosas espirituales no se relajan. Así. A veces nosotros pensamos, estamos bien con Cristo, pero a veces hay puertas abiertas. Para uno poder operar en el mundo espiritual, hay que estar bien con Dios. Hay que cerrar todas puertas, todas brechas que estén abiertas, para nosotros poder, con legalidad, romper cualquier hechicería, cualquier enviación, cualquier trabajo, no importa el rango que sea, pero hay que cerrar puertas. Hay que cerrar puertas. Entonces, en todo ese tiempo, todo ese proceso, en todas esas cosas, pude ir viendo también, entre esas batallas que yo tuve espiritual, también fui viendo cómo la mano del Señor fue obrando a mi favor, fue obrando. Todas esas cosas, hechiceros que se mudaban cerca de la casa, personas que se mudan, hay personas que no tienen un altar, hay personas que no tienen un altar en su casa, y personas que tú no la ves, que no rompen ni siquiera un plato, tú la ves seriecita, y son más brujos que cualquiera que tú lo hayas identificado. Son personas con un corazón más negro, cualquiera de esos que tienen un altar en su casa ya identificado. Entonces hay personas que se mudan en los lugares, porque mira, yo llegaba a lugares y yo con el olor, yo sentía, había personas que se mudan en el barrio, que yo en la noche decía, Dios mío, pues yo sentía como cuando alguien está trabajando, un bajo azufre, un olor, yo sentía el olor, yo sentía yo sentía la atmósfera cargada, yo a veces no podía como comprender. Entonces, según yo iba en búsqueda y orando, yo podía, entonces el Señor iba como mostrando. Entonces ya yo iba orando al objetivo. Y yo veía que con el tiempo, así mismo, sin hacer nada, tenían que irse de ese lugar. Una señora se tuvo que ir de ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? El Señor, poco a poco, porque el Señor permitió que yo entrara en ese mundo que yo entré, que para el Señor, gracias a Dios, me sacó de ahí, pero fue para lo que estamos haciendo ahora. Yo puedo estar en cualquier lugar. A veces hay personas que se acercan a mí y con una mala intención y rápidamente yo lo puedo identificar, si es la voluntad del Señor. A veces yo estoy en lugares. Allá en la iglesia, cuando yo empecé a congregarme, en la iglesia donde yo me congrego, yo tenía pocos días porque mi marido, ahí fue que él se convirtió y por eso me trasladé de iglesia. Yo no conozco a nadie allá. Cuando yo me siento allá, yo siento un peso en mi espalda, muy fuerte. Y cuando yo siento ese peso tan fuerte en mi espalda, yo miro atrás, yo siento como que algo me está quemando. Cuando yo miro atrás, yo lo que veo es una muchacha, una jovencita. No vi nada, yo sigo normal. Pero hay muchos el sonido de los instrumentos, mi voz no se puede, no iba a sobresalir entre eso. Entonces yo vuelvo y sigo clamando y orando normal, pero siento otra vez el peso. Pero ya cuando miro, ya la muchacha está incómoda. La veo que me está mirando incómoda, pero todavía sigo yo normal y sigo adorando. La muchacha se mueve de ahí y se sienta adelante. Cuando ella se sienta adelante, yo sigo clamando normal. Entonces ahí fue que ella después mira para atrás y me mira mal. Cuando ella me miró así mal, yo le dije al marido mío, yo le dije, esa muchacha. Entonces yo sigo clamando. Ella se cambió de ese lugar y se cambió para otro lugar. Cuando ella se cambió de ese lugar, ahí fue que yo le dije al marido mío, esa muchacha fue a enfriar la iglesia. Y él se echa a reír y dice, no, vamos empezando porque es jovencita. Cuando pasó el siguiente domingo, la muchacha no se sentó donde ella se sentó el próximo domingo, sino se sentó en el otro lugar que ella se sentó la última vez. Pero sigo sintiendo lo mismo por la muchacha. Pasaron varios domingos hasta que llegó una invitada a la iglesia. Cuando llegó la invitada a predicar a la iglesia, a la primera que llamaron fue a ella y así me le dijo, esta es la última vez que tú vienes aquí a enfriar la iglesia. O sea que donde a veces uno está llega a un nivel espiritual, cuando uno está en oración, que ya uno tiene un discernimiento espiritual fuerte. Entonces ya a veces hay cosas que acontecen en nuestras vidas, que ya cuando uno está profundamente interactuando con el Espíritu Santo, tú la disciernes. Entonces ya hay enviaciones, hechicería y cosas que van aconteciendo, que no llega a veces por un propósito del Señor, pero ya uno va teniendo ya el discernimiento, ya yo voy discerniendo. A veces cosas que van llegando a mi casa, que hay personas que se paran en mi hogar y de que se paran en la puerta, ya yo siento con la intención que llegan. Igual que hay personas que llegan con problemas. Ya llega una muchacha y cuando ella llega allá a la casa, yo pienso que ella viene a hablarme algo normal. Pero cuando ella vuelve y me dice, yo tengo otra persona que le quiero poner atención, y ella me dice que yo quiero decirte algo, pero yo la noto normal, y ella llega bien maquillada, bien bonita. Yo dije, no, pero dime lo que tú me quieres decir, o tú me dices ahorita, pero ella lo que quiere hablar conmigo a sola. Y cuando va pasando el rato, la muchacha no aguanta mucho y se va. Al otro día me llama y me dice, yo quiero que tú me hagas una oración, pero normal, ella me habla.
y yo él hago una nota de voz, una oración, pero que algo, cuando voy orando por ella, yo voy sintiendo como un temor y siento que voy temblando. Cuando yo estoy como temblando, entonces la que tiene miedo soy yo, no ella, soy yo la que tengo como el temor, porque ella me habló normal y llamo a mi pastor, y pastor, yo creo que usted es una muchacha que ella se siente mal, pero yo soy la que me siento atemorizada, pero no sé por qué. Cuando yo tengo 2 días sin ver a la muchacha, yo no la quiero ver, pero no me contacto con ella. Cuando ya el tercer día yo la llamo, me dice ella, yo le dije, ven que te tengo un regalo. Al yo decirle de regalo, ella acude a mí. Cuando ella venía a mí, yo le dije, empecé a hablar un poquito de las palabras, saludarle, le hago un regalito, le prometí un regalo. Y ella me metió a recordar la noche que yo te pedí la oración. Y le dije, sí. Y ella me dijo, y se quedó un rato mirando hacia la puerta. Y me dijo a mí, yo tenía una soga que me volca. Y cuando ella me dice eso, yo me quedé así, yo duré varios días que nada más lloraba, porque yo sentí ya que esa vida. Y cuando va pasando los días, que ella vuelve y me sigue buscando. Pero déjame decirte, ella venía con el tema de que ella se iba a ordenar la realidad, pero también ella venía con otras intenciones a la casa. Ella también venía con otras intenciones. Entonces, yo ahí fue que yo pude como comprender las cosas que, ¿cómo se dice la palabra? Los ataques espirituales que me iban aconteciendo. Porque cuando ella hacía que ella iba, ¿verdad? Yo sentía, ella me dice que quería ir al baño. Pero cada vez que ella me decía cosas así, donde yo entro y encontré algo. Y cuando yo encuentro, yo dije, pero la única que entra, en mi casa es muy raro que una persona suba al baño. Yo dije, la única es ella. Entonces, ella en verdad tenía esa persecución, ella estaba atada, pero también tenía otras intenciones. Y yo empecé a ver que en la casa empezaron a acontecer problemas en el hogar. Allá en la casa siempre había una discusión, siempre había un problema, siempre acontecía algo. Y yo no, porque yo encontré la cosa, pero tampoco fue que yo le di como que me anclé mucho a eso. Y empezaron a acontecer muchas cosas en el hogar. Cuando empezaron a pasar cosas en la casa, y problemas constantemente, yo decía, pero Dios mío, y veía que hacía una cosa ahora y la cosa se me volvía nada, y yo, Dios mío, pero, y cuando un día estoy orando y orando y orando, hasta que me llegó la imagen de ella, y después fue que yo pude comprender que ella, de quién es que ella era amiga, de la misma persona que me hizo la cosa la primera vez. Entonces ahí fue que yo empecé a ver cómo el enemigo se va infiltrando, porque a veces lo que le van a hacer daño a uno no son en realidad lo que son directamente los enemigos, son los mismos amigos que se sientan con uno. Aparentemente amigos. Aparentemente amigos. Y a uno sirviéndole a Cristo, hay enemigos ocultos, porque si nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces, todas esas cosas fueron aconteciendo. Tremendo, tremendo. Esto ha sido un contenido exclusivo y de mucha bendición porque hay momentos donde nosotros estamos siendo bombardeados por las tinieblas, pero por la falta de conocimiento o de discernimiento omitimos muchas cosas y la tomamos como natural. Por eso dice la Biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu y tú desarrollaste una sensibilidad del mundo espiritual que te ayuda a tener una ventaja, ser avisado en los tiempos. Sí. Y me gustaría que tú le des un consejo a la audiencia que nos escucha tocante a esta parte, antes de nosotros cerrar. Bueno, lo que le puedo decir es que solo en Cristo hay libertad, que solo en Él, todas las cosas que tienen que ver con lo que es, hay personas que eso llama mucho la atención, el ocultismo, todas esas cosas, eso es muy peligroso. Las personas no saben que eso trae maldición generacional, porque esas cosas del mundo oculto, todas esas cosas que las personas quieren buscar, todo eso es lo que trae maldición a su vida. Solo en Cristo hay libertad. Él es el único que puede traernos a nosotros tranquilidad, paz, amor, todo en eso, solamente en Él lo podemos encontrar. Amén. Tremendo, bendecimos tu vida en una manera especial y que Dios siga ampliando tu ministerio y ensanchando tu territorio y derrame muchas lluvias de bendiciones y de gracia y favor a través de ti y a favor de ti también. Y también en esa gente linda que está ahí, que se ha hecho parte de nosotros, un abrazo desde aquí. Le invitamos a que se suscriban en todas las plataformas digitales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Estamos como Excelencia Cristiana TV. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Penélope Jiménez. Dios le bendiga y Dios le guarde y esto será hasta una próxima. Bye.